Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. Conocí a un chico culturista en el gimnasio, alto, guapo y con el cuerpo perfecto. El sueño de muchas chicas. Hablamos durante casi un mes y un día me contó que su hermano y su esposa iban a hacer una excursión y lo invitaron a ir con ellos. Yo enseguida empecé a hablar de cuánto me gustan la naturaleza, las montañas, las fogatas, los amaneceres y todo ese romanticismo de las excursiones. Al final, decidimos que yo también iría. Teníamos que caminar casi 10 horas por un sendero de montaña para llegar a un refugio de montaña. Ahí fue cuando entendí que el hermano de mi novio era una verdadera máquina para las excursiones. Era alto y delgado, pero llevaba sin problemas no solo su propia mochila, sino también las cosas de su esposa. Todo el tiempo hacía bromas y contaba historias divertidas. Mientras tanto, mi novio empezó a sufrir después de la primera hora. Se cayó varias veces, se lastimó la palma de la mano, sudaba como si acabara de correr un maratón, y no paraba de quejarse de lo difícil que era todo. Muy rápido se tomó toda su agua y después pidió la mía. Por su culpa tuvimos que parar a descansar cada vez más seguido, y llegamos al refugio casi de noche. Y durante todo el camino de regreso estuvo criticando a su hermano por esa excursión. Pero cuando volvimos a casa, escribió una publicación enorme en redes sociales sobre cómo el culturismo hace a las personas increíblemente resistentes y fuertes mentalmente, incluso en condiciones extremas. Теперь слушаем с переводом. Conocí a un chico culturista en el gimnasio, alto, guapo y con el cuerpo perfecto. El sueño de muchas chicas. Я познакомилась в спортзале с парнем-культуристом. Высокий, красивый и с идеальным телом. Мечта многих девушек. Conocí a un chico culturista en el gimnasio. Alto, guapo y con el cuerpo perfecto. El sueño de muchas chicas. Hablamos durante casi un mes y un día me contó que su hermano y su esposa iban a hacer una excursión y lo invitaron a ir con ellos. Мы общались почти месяц, и однажды он рассказал мне, что его брат с женой собираются в поход, и пригласили его пойти с ними. Hablamos durante casi un mes y un día me contó que su hermano y su esposa iban a hacer una excursión y lo invitaron a ir con ellos. Yo enseguida empecé a hablar de cuánto me gustan la naturaleza, las montañas, las fogatas, los amaneceres y todo ese romanticismo de las excursiones. И я сразу начала рассказывать, как сильно люблю природу, горы, костры, рассветы и всю эту романтику походов. Yo enseguida empecé a hablar de cuánto me gustan la naturaleza, las montañas, las fogatas, los amaneceres y todo ese romanticismo de las excursiones. Al final, decidimos que yo también iría. В итоге мы решили, что я тоже пойду. Al final, decidimos que yo también iría. Teníamos que caminar casi 10 horas por un sendero de montaña para llegar a un refugio de montaña. Нам нужно было идти почти 10 часов по горной тропе, чтобы добраться до горного приюта. Teníamos que caminar casi 10 horas por un sendero de montaña para llegar a un refugio de montaña. Ahí fue cuando entendí que el hermano de mi novio era una verdadera máquina para las excursiones.
Именно тогда я поняла, что брат моего парня — настоящая машина для походов. Ahí fue cuando entendí que el hermano de mi novio era una verdadera máquina para las excursiones. Era alto y delgado, pero llevaba sin problemas no solo su propia mochila, sino también las cosas de su esposa. Он был высоким и худым, но без проблем нес не только свой рюкзак, но и вещи своей жены. Era alto y delgado, pero llevaba sin problemas no solo su propia mochila, sino también las cosas de su esposa. Todo el tiempo hacía bromas y contaba historias divertidas. Mientras tanto, mi novio empezó a sufrir después de la primera hora. Все время шутил и рассказывал смешные истории. Тем временем мой парень начал страдать уже после первого часа. Todo el tiempo hacía bromas y contaba historias divertidas. Mientras tanto, mi novio empezó a sufrir después de la primera hora. Se cayó varias veces, se lastimó la palma de la mano, sudaba como si acabara de correr un maratón, y no paraba de quejarse de lo difícil que era todo. Он несколько раз упал, повредил ладонь, потел так, будто только что пробежал марафон, и не переставал жаловаться, как все тяжело. Se cayó varias veces, se lastimó la palma de la mano, sudaba como si acabara de correr un maratón, y no paraba de quejarse de lo difícil que era todo. Muy rápido se tomó toda su agua y después pidió la mía. Очень быстро он выпил всю свою воду, а потом попросил мою. Muy rápido se tomó toda su agua y después pidió la mía. Por su culpa tuvimos que parar a descansar cada vez más seguido, y llegamos al refugio casi de noche. Из-за него нам приходилось останавливаться отдыхать все чаще, и к приюту мы добрались почти ночью. Por su culpa tuvimos que parar a descansar cada vez más seguido, y llegamos al refugio casi de noche. Y durante todo el camino de regreso, estuvo criticando a su hermano por esa excursión. А всю обратную дорогу он ругал брата из-за этого похода. Y durante todo el camino de regreso, estuvo criticando a su hermano por esa excursión. Pero cuando volvimos a casa, escribió una publicación enorme en redes sociales. Зато когда мы вернулись домой, он написал огромный пост в соцсетях. Pero cuando volvimos a casa, escribió una publicación enorme en redes sociales sobre cómo el culturismo hace a las personas increíblemente resistentes y fuertes mentalmente, incluso en condiciones extremas. О том, как культуризм делает людей невероятно выносливыми и сильными, морально, даже в экстремальных условиях. Sobre cómo el culturismo hace a las personas increíblemente resistentes y fuertes mentalmente, incluso en condiciones extremas. Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. Conocí a un chico culturista en el gimnasio, alto, guapo y con el cuerpo perfecto. El sueño de muchas chicas. Hablamos durante casi un mes y un día me contó que su hermano y su esposa iban a hacer una excursión y lo invitaron a ir con ellos. Yo enseguida empecé a hablar de cuánto me gusta la naturaleza, las montañas, las fogatas, los amaneceres y todo ese romanticismo de las excursiones. Al final, decidimos que yo también iría. Teníamos que caminar casi 10 horas por un sendero de montaña para llegar a un refugio de montaña. Ahí fue cuando entendí que el hermano de mi novio era una verdadera máquina para las excursiones. Era alto y delgado, pero llevaba sin problemas no solo su propia mochila, sino también las cosas de su esposa.
Todo el tiempo hacía bromas y contaba historias divertidas. Mientras tanto, mi novio empezó a sufrir después de la primera hora. Se cayó varias veces, se lastimó la palma de la mano, sudaba como si acabara de correr un maratón, y no paraba de quejarse de lo difícil que era todo. Muy rápido se tomó toda su agua y después pidió la mía. Por su culpa tuvimos que parar a descansar cada vez más seguido, y llegamos al refugio casi de noche. Y durante todo el camino de regreso estuvo criticando a su hermano por esa excursión. Pero cuando volvimos a casa, escribió una publicación enorme en redes sociales sobre cómo el culturismo hace a las personas increíblemente resistentes y fuertes mentalmente, incluso en condiciones extremas. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.